hermanos que tienen su Biblia, vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de San Mateo. El capítulo 18. El versículo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 18, versículo 18. Los que ya tienen, digan amén. Lo hago lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, yo voy a hablar un mensaje conforme el Espíritu Santo me guía. El mensaje central nosotros vamos a escuchar con la invitación de la Santa Cena por el pastor Trinidad Carvalho. En síntesis, lo que voy a estar haciendo es un calentamiento. Quiero agradecer a Dios por la vida de todos los obreros, varones valientes que vinieron. Nosotros, como el pastor Trinidad, hemos esperado una minoría esta mañana aquí por el frío, por todo lo que ya hemos vivido durante la semana y la semana pasada, por el frío. Pensamos que no íbamos a tener tanta participación, pero la iglesia está rebosante en este día. Gloria a Dios. Y eso solamente Dios puede hacer. Anoche tuvimos la reunión y desde el primer momento el Espíritu Santo estuvo presente allí, y justamente estuvimos orando por todas estas personas que hemos mencionado nuevamente aquí en nuestra oración, y creemos que vendrá un día nuevo. Dios va a bendecir esta persona y lo va a sanar para gloria de su nombre. Aleluya. Hermano, en el pasado, como 2 a 3 años atrás, los hermanos se van a recordar la oración que veníamos haciendo por la vida de la hermana Ninfa Zorrilla. Y yo me recuerdo que misionero Carlos se me acercó y muy preocupado me dice: pastor, ojalá que Dios ponga su mano para que Dios no se lo lleve a la hermana Ninfa. No queremos tenerle al pastor Trinidad viudo, me dice. Así crudamente me dice, voy a repetir lo que me dijo. Y esa palabra me entristeció, me tocó el alma. Y dije a la iglesia: vamos a orar. Hemos levantado clamor en forma nacional, y el testimonio que Dios ha escuchado lo tenemos a la hermana Juncito, a su marido. Y el doradito poniéndole bien la corbata esta mañana. Aleluya. Solamente Dios puede hacer. Pastor Trinidad no es de aquello que cuenta mucho su problema, su dolor, a veces miramos y vemos por su cara, ¿verdad? Pero su esposa estaba así, al borde, por un hilo. Y Dios tuvo misericordia por ella, y lo tenemos aquí vivita, saludable, y que Dios le añada muchos años de vida. Yo quisiera que miren los hermanos aquí la enseñanza del Señor Jesús acerca de cómo restaurar al hermano ofendido. Aleluya. Y cómo meterle en razón, y cómo recuperarle, cómo se le tiene que tratar,
se le tiene que hablar y cómo se tiene que tratar, aleluya, al hermano ofendido, aleluya. Pero llegando en el capítulo 18, esa parte yo quiero hablar, capítulo 18, versículo 18 y versículo 19. Gloria a Dios. El poder que Dios le concedió a la iglesia, a la asamblea. Los hermanos saben que la palabra iglesia en el original es eclesia, llamada para afuera, o también se le puede decir una asamblea. Gloria a Dios. Nosotros, para mantener el orden, cuerpo vivo, también llamamos el cuerpo de Cristo, manejamos a través de una convención y a través de un consejo de pastores, así como la Biblia nos enseña y nos deja, aleluya, escrito cómo se puede o se tiene que administrar una iglesia, una congregación, aleluya. No está la autoridad en la voz de un pastor, sino que la autoridad está en el conjunto de miembros llamada la iglesia del Señor Jesús. Esa iglesia no es de nadie, esa iglesia es del Señor Jesús, pues Él la compró con su sangre. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, cada uno somos miembros de su cuerpo y juntos formamos el cuerpo de Cristo. Yo solo, tú solo, no somos el cuerpo de Cristo, sino que juntos formamos el cuerpo de Cristo y Él se mueve entre su cuerpo o en su cuerpo. Por eso dice: yo mismo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, que Dios, que Jesús no tiene compromiso con un miembro, sino con el cuerpo. Y cuando surge una situación como esta, ustedes van a mirar capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, aleluya, ve y repréntalo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero no te oye, sigue pecando. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de tres o de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si todavía se revela contra la iglesia, tenle por gentil y por publicano, porque se trató su caso. La iglesia es la autoridad máxima. En el amén de la iglesia el Espíritu Santo se manifiesta y no oye este individuo. Entonces se le excluye de la iglesia y se le tiene por gentil y publicano. Hermanos, una situación que yo veo: gente que manifiesta un espíritu de rebeldía, no hace caso a la reprensión de la iglesia, a la disciplina de la iglesia o a la exclusión de la iglesia. ¿A quién se le dio poder y autoridad? Es a la iglesia. Por eso dice: todo lo que está atado aquí en la tierra está atado allá en el cielo. Por eso usted, que alguna vez cayó en una disciplina, debe humillarse, orar a Dios y buscar recuperar su comunión, porque usted está atado aquí abajo y usted está atado allá arriba, porque a la iglesia se le dio esa autoridad. En síntesis,
suena la trompeta y usted no se arrebata, usted se queda aquí, porque usted está atado. Por eso es muy interesante entender, hermanos queridos, que Dios le dio la autoridad a la iglesia. Amén. Fíjense que la iglesia es un organismo viviente, el Señor está allí, esa iglesia tiene la autoridad. También la Biblia habla acerca de la autoridad. Cristo como cabeza compró la iglesia y lo exaltó y lo puso en los lugares celestiales. Lo puso en los lugares celestiales, donde están los poderes, como por ejemplo, aleluya, el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de las regiones. Sobre todas esas autoridades demoníacas, Cristo está y lo puso a la iglesia a su lado. Y la iglesia no es cualquier cosa, está vestido de ese poder y de esa autoridad. Cuando la iglesia ora, una iglesia viviente, lleno del Espíritu Santo, puede frenar las obras de las tinieblas, puede frenar por más autoridad que se le haya dado a los principados, potestades y gobernadores de este siglo, que está sentado en las regiones celestes. Una iglesia sujeta a la palabra y una iglesia unida puede frenar toda marcha satánica, porque quien es la autoridad de Dios en la tierra se llama iglesia. Quiere levantar su mano y adorar a Dios. Aleluya. ¿A quién se le dio la autoridad? Diga: se me ha dado a mí. Se me ha dado a mí. Decir a su hermano: se me ha dado a mí. Bueno, y para consolarle, a ti también se te ha dado esta autoridad. Jesucristo, Él la consiguió, Él la conquistó. Dice en su resurrección: poder se le ha dado arriba del cielo y abajo en la tierra. Y he aquí, yo se las doy a vosotros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales os acompañarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos serán sanados. ¿A quién se le dio? A la iglesia del Señor Jesús. Esas señales lo va a acompañar. Aleluya. La puerta del Hades ni del infierno no va a prevalecer contra este organismo viviente. No estamos hablando de una iglesia que tiene el nombre del que vive, pero está muerto. No tiene presencia de Dios, no tiene unción de Dios, no tiene respaldo del Espíritu Santo. Estamos hablando de una iglesia sumiso a Cristo, aleluya, que tiene, aleluya, legalidad para actuar en el mundo espiritual, porque está sometida bajo autoridad. Amén. Y el reino de Dios se somete bajo autoridad. Por eso dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Miren cómo viene la autoridad.
Aleluya. Mire cómo asciende la autoridad. Viene de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre, aleluya, o el hombre es la cabeza de la mujer. Y si es el matrimonio, hermanos queridos, tiene a Cristo, el marido, y la mujer, el varón y la mujer, puede tener legalidad para usar esa autoridad sobre la vida de su hijo. Yo no concuerdo que el niño que nació y creció en los brazos de papá y mamá en una iglesia, estoy hablando de matrimonio obediente, que el día de mañana Satanás entre en esa casa y lo llene de espíritu de rebeldía. Porque si alguna vez se llenó de rebeldía, es decir, que se abrió algunas puertas allí. Hermano, nosotros tuvimos una batalla, aleluya, espiritual. Yo tuve un sueño que un espíritu de rebeldía, o sea, era un muchacho vestido de negro con aro, tatuado, que venía y peleaba y quería entrar en casa, un demonio, y yo le reprendía y me resistía, y vi su rostro lleno de odio, lleno de rebeldía, aleluya, ese nazismo se veía en su rostro. Y le dije a mi esposa, vamos a orar. Esa semana mi hijo Moisés es una bendición. Moisés está por allí, él es una bendición, pero ese día, no voy a decir que es el demonio, pero le atacó una rebeldía y pasaba semana y semana. Hablamos con él, oramos por él, reprendimos, hablamos con él en un culto. Por eso el culto debe ser avivado. Debe haber el fuego del profeta. ¿Verdad, señor Ricardo? Aleluya. Dios levantó una hermana en la iglesia y le profetizó y le dijo un espíritu de rebeldía, y nadie sabía. Un espíritu de rebeldía yo estoy quitando de ti por la oración de tus padres. Hoy rompa esa palabra. Aleluya. Porque ya convivir con ella era un poco insoportable. Era algo, era muy hiriente ya todo su comportamiento. Aleluya. Y ahí yo entendí que la rebeldía no es cualquier cosa. La rebeldía es un demonio. ¿Cómo viene la rebeldía? Anoche en la reunión, mientras nosotros hablábamos, Pastor Trinidad siempre tiene esa palabrita allí que donde hace falta usa un versículo. Y yo miro por el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Si quieren leer, o yo le leo. Aleluya, entre las obras de las carnes figura, aleluya, allí entre la hechicería e idolatría, está la palabra enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y también la palabra disensiones. Aparece allí esas palabras. Entre las obras de la carne aparecen esas palabras: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y después aparece las herejías. Y todos los hermanos sabemos que la herejía es diabólica, pero empieza con el deseo de la carne, y después el diablo le da legalidad y mete un demonio de herejías para que él domine a través de la herejía. De igual manera sucede con las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Usted miren conmigo el libro de Santiago. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 3, versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos
son obras de la carne. Y contención, que es contienda en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, y ahí tiene una legalidad. Y dice, diabólica, y donde existen esos sentimientos, dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación, y toda obra que perversa, allí hay perturbación, y toda obra perversa. Se abre una portal infernal para que aparezca demonio de perturbación, porque ese se siente en el ambiente. Usted llega en una casa donde no hay acuerdo, donde hay contienda, donde hay disensión, y ese se siente cuando el matrimonio no está bien, se siente cuando la familia no está bien, y se siente cuando la congregación no está bien. En el ambiente se siente, porque se abre una portal infernal para que aparezca demonio, entidades satánicas. Yo tuve un amigo, un evangelista, y siempre conté esto porque él me lo había contado. No tenía esa capacidad de sentarse y resolver su problema con la esposa. Entonces, muchas veces se discutían, aleluya, y él salía y se iba por la plaza y agarraba su celular y solucionaba por celular. Y después de pedirse perdón, era con la esposa. Volvía en su casa y bueno, ya no hablaban de problemas. Y así, pero un día se les fue de la mano. Tuvieron discusión juntos y la mujer le mandó a la China y él le mandó no sé a dónde. Se durmió la mujer hacia la pared y él se durmió hacia el pasillo. Se dieron la espalda uno al otro. Cuando la Biblia dice, no os salgáis el sol sobre vuestro enojo. Enojo va a haber, pero debemos saber humillarnos, pedir perdón, ya sea quien sea, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Más todavía cuando se trata de matrimonio y familia. Entonces, tuvo sueño este evangelista. No sé si fue sueño o revelación. Yo diría más que revelación que sueño. Y la esposa el mismo sueño. La esposa soñó que el diablo lo estaba abrazando a ella y también a su marido, a él. Y a su marido le daba un beso. A su esposa 8 veces. El mismo sueño tuvo el marido. Parecía que los dos estaban en el mismo sueño. Se despierta la mujer y pega un grito y le dice, yo soñé que el diablo me estaba besando. Y él también. Y después fueron sinceros y dijeron, yo tuve este sueño. Y le conté el mismo sueño. Oraron, lloraron, se reconciliaron y sintieron la autoridad para arrepentirse. Porque ellos abrieron puertas. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Y hoy yo quiero hablar de esta palabra. No abra puerta. Y si ya abriste, cierra esa puerta en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el mundo espiritual es muy confusa. Nosotros no tenemos, hermanos queridos, el ojo espiritual abierto para entender todo el mundo espiritual. Por eso necesitamos guiarnos por la palabra
y ser movido por el Espíritu Santo. Aleluya. Porque en ese terreno, Satanás, que el Señor lo reprenda, es sagaz y puede engañarlo. Yo he visto iglesias que se han dividido, que se ha levantado allí profetas, se ha levantado ahí gente y pareciera que iba a ganar todo el mundo, pero operaba un espíritu de error terrible y después terminaron en pecado terrible, que después se cerraron en esa congregación porque fueron engañados por el diablo, fueron engañados por el mismo infierno. Entonces, en ese terreno necesitamos la guía de la palabra. En ese mundo que no entendemos, necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos ser humildes. Amén. Y yo quiero hablar de ese mundo esta noche. Aleluya. Esta mañana, perdón. La autoridad que se mueve en el mundo espiritual. Capítulo 18. Versículo 19 de Mateo dice, aleluya, otra vez os digo, Jesucristo decía, ya lo he enseñado y lo vuelvo a enseñar otra vez. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La autoridad, hermanos, en la capacidad de estar de acuerdo. Ustedes van a leer más abajo en el 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en el medio de ellos. Estar reunido en acuerdo, porque dice si se pusieran como de acuerdo, y también reunido en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice allí yo estaré en medio de ellos. Mi unidad con mi hermano, mi acuerdo con el hermano me hace vivir bajo el cielo abierto. Y la petición que yo hago al Padre, el Padre me va a responder. Mi Padre se lo va a dar. Aleluya. Hermanos, de acuerdo. Y el diablo lo sabe muy bien. Y Dios también lo sabe muy bien. Aleluya. Que ese trae aleluya, hermano, un portal, ya sea abre una portal celestial sobre nuestra vida, el estar de acuerdo, y el estar en desacuerdo abre una portal infernal, no es celestial, infernal. Y Dios lo sabía muy bien también, el diablo también lo sabe muy bien, Dios lo sabía muy bien. Vamos a mirar Génesis capítulo 11 rapidito. Aleluya. El versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno. Había mucha gente. Solamente había una sola lengua, una sola nación. Después iba a ser la dispensación de las naciones. Pero sin embargo, aquí encontramos que solamente había una sola lengua. Y un hombre movido por Satanás, Nimrod, el poderoso cazador de hombres, se calcula que fue un brujo, un endemoniado, reunió al pueblo, mandó a edificar una ciudad, y en medio de la ciudad una torre, y le dijo al pueblo, edifiquemos, levantemos el torre, pongamos allí un nombre y le adoremos. Aleluya. Entonces Jehová descendió para ver. Dice, descendió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vieron esta multitud, este pueblo, esta nación, como un solo
hombre. Y aquí el pueblo era uno. Entonces Dios tuvo que confundir la lengua, porque ellos con esa unidad iban a progresar, iban a llegar a la cúspide a adorar, poner allí, aleluya, toda la idolatría que ellos quieren poner, tener contacto, aleluya, con el mundo de las tinieblas, con las entidades demoníacas que se manifiestan en la región de celeste, aleluya. Entonces Dios tuvo que confundir la lengua y esparcir, y así terminar, porque Él sabía que el pueblo no iba a parar porque estaba tan unido. Mire cómo afecta el mundo espiritual. Cuando Jesús habló del mundo espiritual en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 26, habló claramente y dice de esta manera: cuando le dijeron que por espíritu de Belzebú echa fuera los demonios, es decir, o sea, él dijo, no es por el espíritu de Belzebú, sino por el dedo de Dios, echo fuera los demonios. Y si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, es decir, que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y yo le voy a enseñar una verdad, decía, aleluya, que Satanás no está dividido entre sí. Su reino no está dividido. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Yo no echo fuera por espíritu de Belzebú, porque ellos no se dividen. Esas entidades están unidas para dividir, pero ellos no se dividen. Ellos no se dividen. Hermanos, son espíritus inteligentes, aleluya, demonios que el Señor los reprenda, que son profesionales en dividir. A nosotros se nos enseñaban, aleluya, que el diablo en la matemática no sabía la suma, no sabía la multiplicación, solamente sabía la división. Aleluya. Y también, ahí me completó, restar. Aleluya. No sabe sumar, no sabe multiplicar, pero que sabe dividir. Sabe de la división. Y sabe restar también. Entonces, nosotros debemos tener cuidado. Aleluya. Porque nuestra lucha no es contra otro ministerio. Nuestra lucha no es contra otro pastor. Nuestra lucha no es contra fulano ni mengano. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad. Que si es que Dios no nos defiende, estamos fritos. Pero bendito sea Dios, que estamos en obediencia y en sumisión a Cristo y a su palabra, tenemos autoridad. Quiero adorar a Dios. Aleluya, aleluya, tenemos autoridad. A mí me preocupa mucho con gente que hace espectáculo con los demonios. Me preocupa mucho, hermano. Y a veces me digo que tengo miedo. Que le hace hablar. Que le pregunta cosas. Le dice, dígame si fulano está en pecado. Y la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira. Y que ninguna verdad está en él. Aleluya. Jesucristo nunca lo hizo hablar al diablo, sino que le dice, cállate y sal de él. He encontrado que ninguno de los apóstoles hicieron eso. Nosotros no tenemos nada con él, ni él con nosotros. Somos de otro reino. Somos del reino que proclama la venida del Mesías, y el reino del Mesías en la tierra
nosotros predicamos la muerte del Señor Jesús y su retorno en la tierra. Y esos dos poderes, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, se oponen todos los días entre sí. Hay gente que dice, no, el diablo ya está muerto, ya le quitamos el cornillo. ¿Escucharon ya? Escucharon un testimonio que contó, aleluya, el pastor que siempre pasamos por la radio, Torres, Arnaldo Torres, que había un cantante que le gustaba mucho burlarse del diablo y cantaba. Entonces le decía, písale la cabeza, y hacía a la gente saltar todo. Y le pisamos la cabeza y le trituramos, porque hay gente que hace show, no canta sino que hace show. Aleluya. Y un día salió de esa gran actividad y se fue a un lugar y vio un auto, dice, un auto muy lindo, un auto esportivo. Y se daba la vuelta por aquel auto esportivo y miraba, y por donde lo miraba le atraía y era muy lindo. Y de repente se abrió aquel auto y bajó una hermosa mujer y muy seductora. Y le dice, visto que está dando mucha vuelta por el vehículo, creo que te gusta mucho. Y le dice, sí, me encanta, es uno de los sueños que tengo. Entonces la mujer le quita la llave y le pasa y le dice, da un paseíto por la ciudad, te va a gustar. No sé cuánto fuerza de caballo tiene, le explica todo. Y le dice, no, gracias. Pero ya sabía que había una semilla en el corazón del diablo, ya sabía. Insistió con él y lo hizo subir. Resumo la historia. Terminaron besándose, terminaron en pecado, hasta que le miró a aquella mujer después de aquel pecado y se transfiguró su cara y le dice, vaya y otra vez píseme la cabeza. El pastor que contó, dice, su pastor me contó, decía, quedó después como uno de los internados en un lugar donde hay psiquiátrico. Aleluya, en un manicomio. Quedó loco, quedó neutralizado su mente totalmente. No estamos para desafiar, estamos para actuar. Jesucristo decía, aquí viene Él, pero Él nada tiene en mí. Levante su mano. Voy a dar a vaso de ley, voy a dar a vaso de ley que andará a mañana. Voy a dar a vaso de ley que andará a mañana. Recibiendo la autoridad del Espíritu Santo. Hermanos queridos, aleluya, la Biblia dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu y no proveáis para las obras de la carne. Si vivimos por el Espíritu, porque la gracia nos lleva a vivir en el Espíritu. La gracia, o si no la ley, va a tener autoridad de maldecirlo. Pero mientras que estamos en la gracia y estamos en el Espíritu, la ley no tiene potestad ni autoridad sobre nosotros. Por eso dice, contra tales no hay ley.
Aleluya, si vivimos en el Espíritu. Dice, andemos también en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Por el Espíritu, perdón. Por el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es muy confusa a la iglesia, o por el Espíritu, a la iglesia neopentecostal. A la iglesia de sana doctrina, a los que no tienen enseñanza, a los que solamente tienen grito. Le comentaba el pastor Trinidad, y justamente en ese anexo íbamos a tener problemas, había sido, porque me dijeron, y yo vine y le comenté de esta situación en este anexo, porque tuvieron una vigilia, y el hermano que participó me dijo esta palabra: salí de allí con dolor de cabeza y con una sordera, porque gritaban que gritaban y no hubo palabra, no hubo mensaje, no hubo entendimiento de la palabra, no hubo desarrollo de mensaje. Hermano, la iglesia no crece por bla bla bla, la iglesia crece por palabra. Y pastor Miguel me dijo, ¿cuál va a ir? Y justamente yo miro la escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 22, andar en el Espíritu. Porque muchas veces la gente piensa, y no estamos al contra. Si usted quiere, como dicen los brasileños, hacer avioncillo, bananera, hazlo. Si quiere profetizar, profetiza. Si quiere correr por el pasillo, hacedlo. Nadie te va a decir no. Es la manifestación, uno de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Me entiende, hermano? Sin desorden. Ahora, ese es, la Biblia juzga eso como espiritual, pastor. No. Saúl era un asesino y entró entre los profetas, habló en lengua y también profetizaba. Pero que no tenía ¿qué? Frutos. Una persona espiritual es aquella persona que tiene los ¿qué? Frutos del Espíritu. Hermano, yo no sé si alguna vez voy a ver otra vez un milagro que yo vi con un hombre que se llamaba Jorge Miranda. Milagro terrible, que decía: Dios me revela aquí que hoy yo tengo que extraer cáncer por la fe y lo voy a hacer. Dios me revela que está una hermana aquí. Y yo lo vi, porque yo era su coordinador en la campaña. Pero nosotros le conocíamos al hermano. Ni el pajarito tenía que volar cerca. Pronuncié su nombre porque ya se fue con el Señor. Era un hombre de carácter muy malhumorado, pero no sé si es peor que el diablo. Pero era un hombre de milagro. La revelación que tenía tremendo, hermano. Pero así también era un hombre carnal. Tenía dones, pero era un hombre carnal. Aleluya. Yo me recuerdo que nos bajamos en la terminal de Ciudad del Este y se enojó conmigo el predicador. Y yo tenía que cargar su bolsa, su maleta acá. Y mi hermano nos seguía con un, pastor hermano Tomás nos seguía con un, y él era diácono, con un chelete. Y yo me iba detrás de él y decía: por favor, pastor, por favor, no te enojes. Y él decía, y se iba. Y a pie yo tenía que seguirle de la terminal hasta el mercado de abajo, lo de Ciudad del Este conoce. Y ahí yo con la mochila ahí, con la bolsa ahí: por favor, pastor, esta noche tenés que predicar. No importa. Y también mi hermano decía: pastor, subiste. No quería saber nada.
estaba enojado. Entonces le dejábamos y le esperábamos hasta que él se componía y ahí ya mejoraba y le alzábamos y le llevábamos donde él quería irse. Pero era un hombre de milagro, agarraba polvo y Dios le usaba, hermano, le acompañaba dones. Por eso nunca se engañe por los dones. Dones y frutos son diferentes. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y también a los rebeldes para que habite Dios en medio de ellos. Pero no dice que está salvo. Amén. Amén. Miren, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Yo encuentro uno de los frutos del Espíritu aparece allí. Primero encierra con el amor. Dice más el fruto, no dice los frutos, sino dice el fruto del Espíritu es el amor. Y después viene el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hablando de la unidad, que Dios se mueve en la unidad y el diablo también lo sabe muy bien eso, yo encuentro que sí o sí, si queremos mantener, todo observen acá, una familia unida, una iglesia unida, poderosa, saludable, debemos vivir en el Espíritu o por el Espíritu y debemos tener el fruto del amor. Es un principio que debe existir y no se puede sobrepasar este principio, porque la unidad, hermano, debe tener este amor que el Espíritu Santo da. No es un amor fingido, es un amor verdadero, es un amor real. Cuando yo veo a Pablo enseñando a los corintios, observen conmigo capítulo 13, no habla del amor como un sentimiento, no habla del amor como un sentimiento, sino como una abnegación, como una entrega. Y ustedes van a mirar allí porque nosotros resumimos el amor. Uno respira hondo y dice estoy enamorado, o se vuelve pensativo y dice estoy enamorado, y otro escribe todo el nombre por quien está enamorado. Es un sentimiento fuerte, pero no es amor. Y miren cómo dice, cómo describe, aleluya, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Si tuviera profecía, entendiese todo el misterio, toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si doy todo mi bien para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada me sirve. O sea, es el fundamento, hermanos, muy necesario para mi vida cristiana, como una base. El amor, y este es el amor, mire cómo viene el amor, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No sé si le estoy tirando algunas palabras de nuestro predicador aquí, aleluya, que siempre él predica esta parte. No hace nada indebido. O sea, si tenemos amor, nos defiende de hacer cosas indebidas. Es un réfere, aleluya, es una conducta que nosotros adoptamos del Espíritu Santo como una conducta cristiana. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza. Y después dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amor me falta, me falta también, pero Él es la fuente del amor. Un predicador decía, Dios no tiene amor, Dios es amor.
Y si nos falta, podemos pedirle hoy. Y podemos soportar a lo bueno y a lo malo también. Porque existe, pastor, existen así obreros. Obrero bueno, obrero muy bueno, obrero bueno. Y existe obrero malo. Y existe obrero falso. Y de todo estamos en la iglesia. Aleluya. Por eso dice obrero bueno, siervo bueno. Al otro lo llamó siervo malo. Los dos estaban trabajando con el mismo patrón. Y existe. ¿Y por qué existe? Porque muy poco llevamos en cuenta los frutos que el Espíritu Santo quiere darnos. Porque yo tengo obra de la carne. Yo no tengo nada bueno en mí. Yo peleo conmigo. Mi mayor enemigo soy yo. Y a veces cuando escucho mensaje y me encuentro dentro de ella y me siento, aleluya, confrontado, hermano, yo lloro por mi miseria, porque por dentro amo a Dios, pero mis obras de la carne me estorban servirle a Dios con integridad. Entonces le digo a Dios, Señor, yo no puedo, pero tú no puedes. Bríndame en esa fuente, Señor. Yo quiero ser bueno, obrero. No quiero que la obra muera en mi mano. No quiero ser un buen padre. Hermano, no sé si solamente yo, pero todas las veces después de una reunión de miembros, después de hablar con alguien, después de tratar con mi hijo o hacer una reunión con mi familia, yo me voy a Dios y le digo, Dios, no sé si lo hago bien. Trato de hacer bien, pero me siento carnal, enemigo de mí mismo. Levanté la voz donde lo tenía que hacer. Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo sé que lo que Dios tiene con nosotros es grande. Conmigo, contigo, con todo lo que estamos aquí. Pero nosotros estorbamos el fluir del Espíritu. En nuestra carnalidad creemos que el otro muera para que nosotros brillemos. Estos días leí otra vez el testimonio de Billy Graham, que cuando Jimmy Swaggart tuvo aquella caída y le hicieron una entrevista y le dijeron que su ministerio era el ministerio más próspero y el más exaltado y el más brillante. Él decía, no, sino el de Jimmy Swaggart. Y allí le preguntaron y le dijeron, le hablaron de su caída. Le dice, a cualquier uno le puede acontecer. A mí también, yo no estoy exento de eso, pero yo admiro el ministerio del varón de Dios. Hermano, tenía fruto del Espíritu Santo. Nosotros, Pastor Chelida había traído un predicador, no sé en qué año, pastor. Un amigo de él que él amaba mucho, y predicó la sangre de Cristo y la sangre de Adán. ¿Se recuerdan? Y la sangre adámica. Y dice, hoy el Señor quiere hacer transfusión de sangre. ¿Se recuerdan de ese mensaje? Que no, hermano, allá en el... Aleluya. Quiere quitar toda la sangre, hermano de Adán, y quiere poner la sangre de su bendito. Aleluya. Para que tengamos el sentimiento de Cristo. Santo es el Señor. Aleluya. Transfusión de sangre, decía. Y necesitamos llorar por nuestra miseria. Necesitamos buscar ese sentimiento escondido que solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos. Porque Él quiere hacer grandes cosas. ¡Aleluya! Él quiere hacer. Todavía el Espíritu Santo está buscando una persona, una familia, una iglesia aquí en el territorio nacional para Él usar y hacer un impacto en la nación. Y esta mañana nuevamente el Espíritu Santo está hablando aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
14, también Efesios 4:13. 2, sentimiento del Espíritu Santo. También le puedo decir 2 frutos del Espíritu Santo. Yo voy a leer en Efesios 4:13 que debe existir, aleluya, en mi relación personal con mis consiervos, con mi familia y con toda la gente que me conoce. Debe ser un nexo entre yo y mi hermano. Efesios 4:3 dice de esta manera: solícito en guardar la unidad del Espíritu, y dice en el vínculo de ¿qué? En el vínculo de ¿qué? Diga más fuerte: paz. O sea, no habrá unidad si no hay paz. Y la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo, gloria a Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Santo es el Señor. Duele, porque va contra nuestra naturaleza. Donde no existe paz, no hay armonía. Y Dios quiere que haya armonía, porque donde hay armonía, Dios envía bendición. Entonces mi nexo entre yo y mi hermano debe ser la paz. Y yo debo procurar por la paz. Yo debo seguir la paz. Yo debo procurar la paz. Mientras que dependa de vosotros, esté en paz con todos los hombres. Va contra nuestra naturaleza. Debemos perder para ganar. Debemos pedir perdón para recuperar a ese hermano. El que hace volver a un pecador de su pecado, multitud de pecados cubre. Y nosotros muchas de las veces no hacemos de nuestra parte para hacerle volver. Lo maldecimos. Decimos que no, que se levantó contra mí, por eso cayó. Nunca debemos tener ese sentimiento. Quien pierde es el reino, quien pierde somos nosotros. Aleluya. Jesucristo en la oración dice: Padre, todo lo que me diste, ninguno se perdió, sino el que debiera de perderse, el hijo de traición. Todo lo que tú me has dado, aquí lo tienes otra vez. Aleluya. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, dividimos, matamos, porque nos falta eso. Quiero ir nuevamente al amor, mi nexo, o sea, ese nexo entre yo y mi hermano, para que haya esa unidad perfecta. Necesito la paz. Así también necesito, segundo fruto, el amor. Mire conmigo. 3:14, observen conmigo, por favor. De Colosenses. El que tiene, diga amén. Dice de esta manera: sobre todas estas cosas, vestido de qué. Da un abrazo a su hermano. Decirle: este es mi vínculo contigo. Amor. Mi vínculo. Amor. Este es mi vínculo. No habrá vínculo si no hay que. Gloria a Dios. Ustedes van a mirar un matrimonio en conflicto. La primera cosa que se perjudicó allí no es la economía. No son los cheques que han caído, sino que amor. Ya no siente el mismo respeto, el mismo afecto que sentía anteriormente. Y aquellos que se divorcian
justifican o quieren justificar de esta manera. No quedamos como buenos amigos. La mayor hipocresía y la mayor mentira. Por eso la Biblia dice, a la mujer le dice para que le respete a su marido, pero al hombre le dice, marido, amar. Y ese es muy amplio. Y es un desafío como Cristo amó, se entregó, murió. Es muy amplio, hermano. Es decir, que cuando haya conflicto, ustedes se tienen que prender, o nosotros, por este vínculo. Y no podemos soltar. Sino decir a Dios, Señor, aviva el amor, aviva el amor, aviva el amor. Las enfermedades se vencerán. Los problemas financieros se vencerán. Cuando hay amor. Porque ese es un vínculo. De igual manera en la iglesia. La iglesia se divide por falta de amor. No hay unidad, vínculo. Ustedes van a ver gente que son divisionistas. Venía guardando algo en el corazón. Un día yo leí la historia de aquel hombre que su consejo era como el consejo de Dios. Me refiero de Ahitofel. David tenía varios consejeros, pero dos eran los consejeros mayores. Pero entre esos dos, el primero era Ahitofel. Ahitofel tenía un resentimiento contra David. Cuando su hijo le dividió el reino, él no se fue con David, sino que se fue con Absalón. Absalón dice, ¿cómo vamos a solucionar esta situación? Debemos eliminar a David, mi padre, porque yo conozco que él es un hombre de guerra y todos sus séquitos son hombres de guerra. Y llama a los consejeros a Absalón y consulta y dice, ¿cómo vamos nosotros a eliminar a David? Los consejeros decían de una manera, y de esta manera decía, vamos a preparar bien el ejército, porque tú sabes que tu padre es un hombre de guerra, seguramente que está como un león metido en la cueva, lleno de rabia, de odio, esperándote, junto con sus soldados. Vamos a preparar bien el ejército, vamos a hacer convocatoria para todo el ejército y mañana caeremos sobre ellos y los mataremos y así eliminaremos a David y a su ejército. No estaba contento Absalón y llama a Ahitofel. Al otro lado David, corriendo, descalzo, con poquititos soldados, se le acercó un hombre y le pregunta a David y le dice, ¿quiénes están con Absalón? Y le empezó a decir de los sacerdotes, le empezó a decir de los soldados, de los guerreros, y cuando le mencionó a Ahitofel, David se entristeció. Hizo una oración, pero una oración. Ahí en el capítulo 3 de Salmos ustedes van a encontrar la oración que hizo David. Y le dijo, Señor, haga nulo el consejo de Ahitofel, porque él sabía que el consejo de Ahitofel era como la voz de Dios, que no erraba. Pero ese día, cuando le preguntaron a Ahitofel qué pensaba, ¿cómo tenía que hacer? Ahitofel dice, esta noche misma, mientras está cansado David y su ejército, vamos a caer sobre ellos en la madrugada y lo eliminaremos a todos. Ese era el consejo acertado, pero no hicieron, porque ese día, aleluya, no le creyeron a Ahitofel. Y mire el hombre que guarda rencor en el corazón. Y el hombre que quiere que todo sea a su manera, porque no se le hizo a su manera, se fue,
se puso una soga y se suicidó. Él murió. Era un consejero tremendo, tenía la ciencia de Dios, pero como no se le hizo su gusto, él se fue y se ahorcó y se mató de esa manera. Queridos hermanos, no guardes nada en tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda. Yo veo, yo conozco, así como ya le dije, iglesias que se han dividido, empieza a hablar mal. Ahí se revela todo el corazón. Hacen fiesta como para mostrar que ellos están progresando, como si fueran ese ministerio de su enemigo. Hacen bullo, hacen grandes eventos como para demostrarse, han perdido el centro, el foco. ¿Por qué? Porque en su corazón había maldad, resentimiento, y eso es lo que está manifestando. Amén. Sana tu corazón. Amén. Hijo contra padre, padre contra hijo, nuera contra suegra, porque eso también existe y estorba el fluir del Espíritu. Amén. Y voy terminando el mensaje. Yo quisiera que escuche bien. Quien es sagaz en la división y afecta la unidad es el diablo, como habíamos hablado. Cuando usted mira el libro de Nehemías, capítulo 4, gloria a Dios. Nehemías, capítulo 4. Encuentro la Biblia hablando acerca de los enemigos que querían destruir y de la forma más terrible le quería destruir. Capítulo 4, versículo 11, el que quiere diga amén. Amén. Mire cómo decía Nehemías: nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de qué, y los matemos y hagamos cesar la obra. Sanballat, Tobías, los árabes dijeron esta palabra: vamos a meternos entre ellos encubiertamente, ni sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos de a poco. Le matemos de a poco. Yo escuché una dramatización contada. Quiero que miren: matemos de a poco. El diablo quería matar al amor y contrató su soldado más fiero y más letal, y lo más grande, lo más feroces, y venía y decía: yo voy a matar al amor. Contrató al odio. El odio, con su espada y con toda su astucia maligna, se acercó al amor. Quería convencerle de que él estaba en lo correcto, por eso odiaba. El amor pudo sobre el odio y lo venció al odio. El diablo contrató otro soldado que se llama la muerte. La muerte vino, se va contra el amor y la muerte fue vencida. Así sucesivamente. Contrató al temor. El amor echó fuera al temor. Y ya no tenía soldado. Y dice: ¿cómo yo voy
¡Aleluya! Vencer al amor. De repente se presentó uno que no tenía ni pinta de soldado. Y dice, yo voy a matar al amor. Se fue y lo mató al amor. Y dice, aquí tenés la cabeza del amor. Todo el mundo, el infierno quería saber cómo se llamaba este soldado. Y le pregunta, tenía su sombrero y miraba así debajo del sombrero. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, mi nombre es la rutina. Mi nombre es la rutina. Cuando el amor se lleva a la rutina y cuando no se aviva, ese amor se muere. El amor humano, y cuando no se aviva el amor que el Espíritu Santo pone en la iglesia, todo el culto es rutinario, las visitas son pocas, no hay esa comunión, no hay esa hermandad, no hay esa Filadelfia entre hermanos, se muere el amor. Vienen los hermanos, como decía el presbítero Luis, no salen del culto, termina el culto, sale corriendo. Si hay algo que cada creyente debe avivar, justamente este es fruto del Espíritu, que se llama amor. Lo lleva a la rutina, avívalo. Amén. Amén. Avívalo. Aleluya. Entremos entre ellos y matemos de a poco. Matrimonios que se murieron el amor allí, o murió el amor allí. Murió por causa de la rutina. Murió iglesias que murieron su amor. Murió, se abandonó, no se le da más, no se avivó más. Recuerda dónde has dejado tu primer amor. Y la gente que dejó sentirle a Dios sufre una situación que ve todas las cosas mal y piensa que toda la gente está mal menos él, que él tiene que reclamar, que él tiene que decir que él, pero que cuando se le dice a él para que cumpla su rol de miembro, él no cumple, porque hace rato se apartó de su primer amor. Amén. Aleluya. Y con esto quiero terminar. Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que estemos unidos. La unidad provoca, hermano, grande bendición. Levanta su mano derecha, un feo grito de gloria. Y ahora tenemos aquí. Amén. Por razón que alguno está con sueño. Aleluya. La unidad en el Espíritu. No estoy hablando de una unidad carnal. Porque podemos decir, vamos a hacer una fundación de asociación de pastores y vamos a unir toda la congregación. Esa unidad nunca va a ser perfecta. Nunca. Cada uno tiene su proyecto, su sueño, tiene su ideología doctrinal y todo. No hace nunca una unión. Va a haber una unión a base de, aleluya, organización o diplomacia. Pero no va a haber esa perfecta unidad que la Biblia quiere que tengamos. Jesucristo habló. Mire la Trinidad. Presenta la Trinidad como el símbolo de una unión verdadera. Dice, Padre, que ellos sean uno. Que Pedro, Jacobo y Juan y los otros 12 sean uno como tú y yo somos. Mira a Cristo, usted va a ver al Padre y al Espíritu. Usted se da la vuelta y mira al Padre y usted va a ver al Espíritu y al Hijo. O sea, por donde usted mira, usted va a mirar la Cristo. Porque es una unidad, es una perfecta unidad.
Y Jesús oró por la iglesia y hasta ahora intercede allá a la derecha del Dios Padre y dice que ellos sean uno. Señor, que mi siervo Marco, mi siervo Trinidad, mi siervo Luis, mi siervo Alberto, mi siervo Julián, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así el mundo conocerá. Así ellos van a afectar el mundo espiritual. Así el mundo conocerá que ellos son mis discípulos. Así solamente se va a afectar el mundo espiritual. En esa unidad. Yo debo orar por la unidad y yo debo proveer para la unidad. Y debo esforzarme para la unidad. Usted que dice la reunión es muy repetitiva y eso no vale nada, usted se está pasando. Y algunas veces nuestra reunión dura, hermano. La reunión de obreros dura 3, 4 horas. Creo que una vez tuvimos hasta 5 horas. Hasta la 1 de la mañana tuvimos. Y usted dice, eso no vale. Claro que vale. Porque eso es lo que nos mantiene unidos. Reunión de obreros, cada pastor mensualmente debe hacer reunión con los obreros, proyectar juntos, idear juntos, después tener reunión con los miembros y avisar lo que los obreros decidieron. ¿Me entiende? Y así también nosotros nacionalmente lo hacemos, regionalmente obedecemos a nuestro pastor del campo. Cuando él toca la trompeta, todos estamos allí. Entonces usted está enfermo y usted dice no puedo. Entonces llama el pastor y la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiera cometido pecado, el Señor lo perdonará. O sea, no hay excusa para la unidad. Solamente que tenemos un enemigo, la carne y el diablo, que agarra el deseo carnal o la obra de la carne, hermanos queridos, y legaliza y mete un demonio allí y busca la forma de cómo entrar entre nosotros, matarnos de a poco y hacer cesar la obra. Gloria a Dios. Hacer cesar la obra, voces negativas. No sé si alguna vez ustedes ya, usted está en un lugar, porque vivimos así el mundo espiritual. Con este ojo vemos lo natural, lo normal, pero tenemos un ojo, un segundo ojo, que vemos el mundo espiritual. Ahí podemos ver ángeles y podemos ver demonios. Y muchas veces sentimos la presencia del diablo satánico. Y algunas veces vemos una sombra. Y es una batalla constante que los hermanos deben de velar. Aleluya. Y si hay algo que el diablo usa contra la iglesia, justamente es la división. Porque la división debilita y la división confunde. Por eso hay los demonios de división, demonio de confusión, demonio de herejía. Vete en el nombre de Jesús. ¿Quiere orar conmigo? Levante su mano, reprenda de su iglesia, levante su mano de su anexo, échalo fuera. Al entrar este año, Dios me había hablado que iba a hacer una pelea, y Dios puso en mi corazón para llevar unidos, como lema, unidos, y que íbamos a tener como Israel. Israel tuvo 7 frentes de guerra, hermano, y yo no sé cuántos frentes de guerra tuvimos, pero Dios ha sido fiel. La última vez que estuvimos en la campaña allá de Villa, Dios habló con el evangelista Francisco y dice: acalma tu corazón, deja que yo voy a pelear. Ya no vas a hablar más, ya no vas a pelear más, yo voy a pelear. Y ustedes escucharon el testimonio anoche en la reunión con los obreros.
Porque nadie que se ha levantado contra Dios queda después parado. Porque el que se levanta contra Dios, mira el divisionista, mira el divisionista. El divisionista tiene el corazón de Tobías, de Sanballat, de Coré, de Abidán, de Judá. Al último, el divisionista tiene el corazón de Lucifer. Cuando yo leo el libro de Salmo del número 109, me hace temblar esto, hermanos. Gloria a Dios. Clamor del Mesías contra Judá. Y encuentro gente que afectó una obra, porque ese no es mi cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo. Afectó una obra. Y la Biblia lo llama mutiladores del cuerpo. ¿Mutiladores del cuerpo de quién? No es del pastor Marco, es de Cristo. Mutila el cuerpo sin misericordia. Falso hermano, falso obrero. Y cuando yo leo esta parte dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelean contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido por adversario, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, odio por amor. Pon sobre él al impío, Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y el extraño saquee su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrada su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de vestido y entró como agua en sus extrañas y como aceite en sus huesos. Sean como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se siga siempre. Sean el pago de parte de Jehová a los que calumnian, a los que hablan mal contra mi alma. Hermano, ustedes van a leer todo esto porque es largo. Un hombre divisionista, hipócrita, que no piensa dos veces para hablar mal contra un hombre de Dios que Dios ha puesto allí como el ángel para cuidar esa obra. Mire la oración y el clamor del Mesías contra Judas Iscariote, y encontramos cómo ha terminado. El corazón de Judas fue maldad. Aun cuando Cristo le quería restituirle, le llamó de amigo, él no se arrepintió, se fue orgullosamente a tirar las monedas y le dijeron: allá tú, que no nos importa a nosotros. Él, en vez de arrepentirse, prefirió como Aicofel quitarse la vida. No tuvo arrepentimiento. Piensen bien qué camino tomar. Y ahora quiero hablar de la bendición de estar en acuerdo. La Biblia dice: allí Dios envía bendición. Y vuelvo a Mateo y dice:
de esta manera: si dos de vosotros se pusieran de acuerdo y pidiera al Padre, el mundo espiritual será afectado y el Padre le dará todo lo que ustedes proponen, todo lo que ustedes les piden, y habrá bendición. No habrá demonio que, aleluya, estorbe. Cuando yo veo Hechos de los Apóstoles, encuentro cómo la iglesia estaba tan unida. La primera cosa que provoca la unidad, observe allí conmigo en Hechos capítulo 2, la primera cosa que provoca la unidad, que lo glorifica mi hermano, la usted y mi. Aleluya. Y a su nombre. La Biblia dice: en el día del Pentecostés estaban todos, dice dos palabras, unánimes, y dice la palabra, unánimes, y dice la palabra. Entonces estaban unánimes. Ese provocó un avivamiento que el Espíritu Santo descendió de tal manera que se llenó toda la casa donde estaban reunidos, y aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los que estaban presentes allí. Y por primera vez los creyentes se convirtieron como morada de Dios en el Espíritu. Y ese avivamiento se escuchó y le llamó la atención a la gente, y vinieron todos los turistas que estaban por allí. Vinieron los árabes, los de Mesopotamia y de toda parte, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó a predicar, y aquel día hubo 3,000 personas convertidas a Cristo. La unidad provoca avivamiento. La unidad provoca derramamiento del Espíritu Santo. Decir a tu hermano: estemos unidos, algo va a pasar. Algo va a pasar, estemos unidos. Algo va a pasar, estemos unidos. Yo leo la continuidad de la historia, capítulo 2, versículo 43, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos estaban unánimes, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice: perseveraban unánimes. Estaban juntos. Esta palabra no iba a tener, hermanos queridos, sentido si no decía unánimes. Juntos, unánimes. 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor a todo el pueblo. Y esto afectó al mundo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a lo que habían de ser. Aleluya. ¿De dónde viene esta gente? Yo no sé, pero la unidad de la iglesia afectó el mundo espiritual. El mundo de la gloria, el mundo de la idolatría, el mundo de la delincuencia, y los demonios allí que afectaron. Salió y ellos vienen al templo. Porque la unción no tiene que ser estorbada. Los predicadores que impartían unción, milagro y ganado multitudes, como Charles Finney, Adoniran Sol, esos grandes hombres de Dios, Juan Wesley, ellos 24 horas antes se encerraban para no escuchar problemas. Y tenía solamente gente allegado a ellos que no le iba a contar problemas. Aleluya. Spurgeon tenía también gente, dice que él estaba enfermo, sufría de una enfermedad que se llama la gota, y estaba encerrado.
Y la hora que iba a predicar lo quitaban de allí. Le decía Spurgeon, aleluya, asómate sobre este, aleluya, pedestal de vida y predica. Hermano, una impartición de gloria, de poder y de milagro. Pero había gente que cuidaba para que no sea afectada la unción. Aleluya. Pastor, misionero, el diablo levanta gente así, ¿sabe para qué? Para que no fluya. Con problemas, hipocresía. Para que usted no fluya. Dios te quiere libre. Un obrero libre, con la unción fluida. El barrio va a ser impactado, la ciudad va a ser impactada. Entonces el diablo siembra cizaña por toda parte para que tú no fluyas. Pero este día le cortamos la mano, el pie, el brazo a los demonios a través de esta palabra. La unción y la autoridad que estoy sintiendo aquí, hermano. De la oración, y la iglesia estaban unánime junto en acuerdo. El pastor no tenía de qué preocuparse. Sube a la oración, le pide limosna al paralítico y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo es esa libertad del espíritu. Levántate, levanta. Y aquel se levantó, y ese día 5,000 personas vinieron a Cristo. A esa dimensión el diablo no quiere que tú llegues. Por eso división, por eso cizaña, acá de murmuración, todo. Despojémonos de todo eso. Despojémonos. Nunca peleé con nadie. El que te quiere poner en pleito, quitarte la túnica, dele también la capa. La unción es mejor. Pastor, misionero, obrero, prométame. El que quiere discutir, el que te quiere meter en pleito, decirle: yo no soy de eso. Yo no voy a afectar mi unción. Yo tengo compromiso con el reino, con el cielo. Donde yo llegue, el milagro tiene que acontecer. Y yo no voy a dejar, aleluya, atadura que me ate a mi pasado. Yo voy a estar libre. Por eso nunca guardes rencor. Nunca te pelees. Urianda la basura.
se hacían señales delante de sus manos. Esta mano es para hacer señal. Esta mano es para hacer prodigio en el pueblo. El varón de Dios debe levantar su mano sin ira, sin ira, sin ira, ni contienda. Levantó la mano santa, por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. Mano santa, mano prodigiosa, mano de señal. Mire su mano. Esa mano es la que Dios va a usar. Esa mano es la que Dios va a usar. Urianta la basura.